¿Qué harías si el hombre al que acudes para protegerte de la muerte fuera quien terminara quitándote la vida? Durante años, en los campos de caña de azúcar de Sumatra del Norte, Indonesia, mujeres desesperadas por encontrar amor, dinero, salud o protección, acudían a un hombre envuelto en túnicas, rodeado de cráneos humanos y con una voz profunda que decía canalizar los mensajes de los espíritus. Su nombre era Ahmad Suradji, pero entre los locales era conocido simplemente como Dukun, el chamán. Lo que nadie sospechaba era que este hombre, venerado como sanador espiritual, escondía una oscura y perturbadora verdad. A través de rituales que prometían fortuna y bienestar, Ahmad enterraba a sus víctimas hasta el cuello en la tierra, para luego estrangularlas una a una, como parte de una misión que, según él, le había sido dada en sueños por su difunto padre. Ahmad Suradji se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna, con un número de víctimas que aún hoy causa escalofríos. Y lo más inquietante, muchas de esas mujeres fueron entregadas por sus propias familias, convencidas de que estaban siendo ayudadas. Esta es la historia del chamán asesino, una combinación macabra de tradición, fe ciega, superstición y muerte. Ahmad Suradji nació en 1949 en Medan, la capital de la provincia de Sumatra del Norte, en Indonesia. Su familia era pobre, pero su padre era un hombre influyente dentro de su comunidad, un chamán tradicional, o dukun, con fama de poseer habilidades sobrenaturales. Desde muy joven, Ahmad creció rodeado de rituales, rezos, ofrendas y la constante presencia de personas buscando curas para sus males físicos y espirituales. El pequeño Ahmad mostraba signos de obediencia absoluta hacia su padre, pero también un carácter introvertido y taciturno. Observaba en silencio las sesiones donde su padre ofrecía conjuros para atraer el amor, eliminar enemigos o sanar enfermedades. Poco a poco, fue aprendiendo los métodos, los símbolos, los cánticos, pero lo más importante que absorbió no fueron las técnicas, sino el poder de influencia que la figura de su padre ejercía sobre la comunidad. Cuando el padre de Ahmad murió en 1986, él sintió que había heredado no solo su cargo espiritual, sino también un destino aún más trascendental. Según declaró años después, una noche tuvo un sueño revelador. El espíritu de su padre se le apareció y le dio una misión concreta: matar a 70 mujeres y beber su saliva como parte de un ritual para alcanzar el máximo nivel espiritual y poder. Y Ahmad obedeció. En la década de 1980, Ahmad se había establecido como un chamán independiente. En su pequeña choza cerca de Medan, atendía a mujeres que buscaban resolver todo tipo de problemas, desde infidelidades hasta pobreza. Pronto ganó reputación de ser poderoso, y mujeres de pueblos lejanos viajaban durante horas para conseguir una consulta. Lo que diferenciaba a Ahmad de otros chamanes era su teatralidad. Su cabaña estaba decorada con objetos rituales, calaveras de animales y velas negras. Hablaba con una voz profunda, muchas veces cambiando de tono como si fuera poseído. Estas dramatizaciones le conferían una aura mística. Nadie lo cuestionaba. Pero cuando las mujeres pedían rituales de limpieza o amor eterno, Ahmad les ofrecía algo más intenso, una ceremonia espiritual en el campo de caña de azúcar. Él les decía que necesitaba conectarse con la tierra para purificar sus almas, y allí comenzaba la pesadilla. El método de Ahmad era siempre similar. Llevaba a sus víctimas al campo durante la noche, les pedía que se desvistieran parcialmente y cavaran un hoyo. Luego, les ordenaba que se introdujeran en él, quedando enterradas hasta el cuello. Aseguraba que este acto permitía a los espíritus entrar y purificar el cuerpo. Mientras la mujer esperaba, completamente indefensa, él recitaba oraciones, y en el momento menos esperado, tomaba un cable o una cuerda, se paraba detrás de ella y la estrangulaba sin compasión. Después, bebía su saliva, según el mandato de su supuesto sueño profético. Luego, enterraba el cuerpo por completo y marcaba el lugar. En algunos casos, robaba sus pertenencias para venderlas o usarlas como ofrenda. Una tras otra, las víctimas desaparecían sin dejar rastro.
Algunas eran reportadas como perdidas, otras como fugadas, y muchas simplemente eran olvidadas. Nadie sospechaba del chamán, hasta que cometió un error. En abril de 1997, Srike Maladewi, una joven de 21 años, desapareció luego de decirle a su familia que iba a visitar a un chamán en las afueras de Medan. Su amiga, que la había acompañado hasta cierto punto del camino, dijo que la dejó cerca de la casa de Ahmad Suradji. La policía, en un principio, no le dio mucha importancia al caso, pero cuando otras dos desapariciones similares ocurrieron en las semanas siguientes, todas vinculadas de alguna forma a la misma zona, se encendieron las alarmas. Un equipo de investigadores decidió interrogar a Ahmad. Durante la inspección de su casa, encontraron varios objetos personales femeninos, ropa interior, documentos de identidad, joyas. Ahmad afirmó que pertenecían a clientas que habían olvidado sus cosas, pero no fue convincente. La policía solicitó una orden de registro para los campos de caña que rodeaban la casa. Fue entonces cuando, con ayuda de perros rastreadores, comenzaron a desenterrar cuerpos. Lo que hallaron fue devastador. Cadáveres de mujeres enterradas en fila, en distintos estados de descomposición, muchas aún con restos de sus ropas rituales. El conteo inicial fue de 11 cuerpos, luego 25, al final, sumaban 42 víctimas confirmadas. Ahmad confesó haber matado a 42 mujeres, pero afirmó que su objetivo era llegar a 70, como le había dicho su padre en sueños. También se reveló un dato estremecedor: 3 de las esposas de Ahmad, quienes vivían con él y eran hermanas entre sí, sabían de los asesinatos. Una de ellas incluso ayudaba a atraer víctimas. Cuando las autoridades interrogaron a los familiares de las desaparecidas, muchos admitieron que sabían que sus hijas habían ido a ver a un dukun. Ninguno sospechaba que nunca volverían. El caso se convirtió en un escándalo nacional. En 1998, Ahmad Suradji fue llevado a juicio. A pesar de su confesión, nunca mostró arrepentimiento. Durante el proceso, se mantuvo frío, distante, y reiteró que sus acciones eran parte de una misión espiritual. La fiscalía lo acusó de asesinato en masa, profanación de cuerpos y ocultamiento de cadáveres. Sus esposas también fueron procesadas como cómplices. La prensa lo apodó el chamán asesino, y multitudes acudían a ver las audiencias como si se tratara de un espectáculo. La cobertura mediática fue tan intensa que se transmitían partes del juicio en televisión. Finalmente, Ahmad fue condenado a muerte por fusilamiento. En 2008, después de años en prisión, Ahmad Suradji fue ejecutado. Murió sin arrepentirse y convencido de que lo que hizo era parte de un destino superior. Pero su caso dejó una cicatriz profunda en Indonesia. Las autoridades comenzaron a investigar otros Dukun Santet, chamanes oscuros, y se desató un debate nacional sobre los límites entre la fe tradicional y los abusos encubiertos. Muchas comunidades rurales se dividieron entre los que creían que Ahmad era un loco, y quienes aún lo consideraban un verdadero espiritualista. Incluso hoy, hay quienes afirman que Ahmad no actuó solo, que otros practicantes del ocultismo aún siguen activos, y que las 70 almas que él buscaba sacrificar fueron solo el inicio de algo mayor. La historia de Ahmad Suradji no es solo la de un asesino en serie, es un reflejo de lo que puede ocurrir cuando la superstición, el miedo y la fe ciega se cruzan en el camino de un hombre dispuesto a todo por cumplir su retorcida misión espiritual. Más allá de la brutalidad de sus crímenes, lo verdaderamente perturbador es cómo tantas personas, incluso las propias víctimas, acudieron voluntariamente a su encuentro, buscando consuelo, amor o protección. En una tierra donde la frontera entre lo místico y lo mortal es tan difusa, Ahmad Suradji aprovechó cada grieta de la cultura, cada temor no dicho, y cada creencia milenaria, para construir su reino de muerte. Y aunque el chamán asesino ya no camina entre nosotros, su legado aún es una advertencia viva. A veces, el verdadero mal se esconde detrás de una sonrisa amable, una túnica blanca, y una promesa de salvación.